Este espacio está reservado para personas decididas a recuperar su salud, donde Leire y Oscar comparten información que te ayudará a mejorar tus hábitos alimentarios para mejorar tu salud y bajar de peso. Bienvenidos al podcast Una vida sin pastillas. En el episodio de hoy les vamos a hablar sobre cómo podemos prevenir esta enfermedad conocida como diabetes tipo 2. En episodios anteriores les hemos contado que la diabetes tipo 2 no es una enfermedad hereditaria con la cual estamos condenados a vivir para el resto de nuestra vida. En este episodio vamos a ver cómo es eso de que nos enfermamos de diabetes tipo 2, qué sucede para que lleguemos a ese punto de enfermedad y de qué forma podemos prevenirla antes de que ocurra. Entonces, Leire, como siempre, te doy la palabra para que empieces con el tema. Bueno, la primera parte que les traigo un poquito de las cifras para entender por qué hablamos tanto de esta enfermedad, por qué nos referimos tanto a la diabetes tipo 2 y una de las razones por las que hablamos de esto tanto es porque se ha convertido en una pandemia en nuestros tiempos. Esto es algo nuevo. Y si comparamos los datos de 1980 versus el 2016, que son como los datos más cercanos que tenemos confiables, se cuadruplicó la incidencia de esta enfermedad. Es decir, hoy en día 422 millones de personas tienen diabetes tipo 2 en este momento. Es una cantidad absurda y que es 4 veces mayor a lo que era en 1980. 3,7 millones de personas se mueren por diabetes y por todas sus complicaciones, y el tema con esta enfermedad es que la diabetes tipo 2 no se siente, no es una enfermedad que podemos ver al menos en un inicio, porque es una enfermedad que se va instaurando de manera progresiva, y ahí es donde entramos con el tema de la prevención y lo importante que es lograr prevenir este asesino silencioso. Se le ha llamado así por lo que acabo de comentar, que en un principio no se siente, es decir, una vez que ya empezamos a ver síntomas, ya quizás es muy tarde, llevamos años y años siendo resistentes a la insulina y ese diagnóstico de diabetes tipo 2, como lo hemos mencionado anteriormente, es un diagnóstico tardío. Bueno, vuelvo, repito una de las cosas que dije al comienzo, y es que esta enfermedad es una enfermedad antigua, no es una enfermedad nueva, es una enfermedad que se conoce desde hace muchísimos años, pero lo nuevo es que hoy en día se convirtió en una pandemia y es una enfermedad que afecta a muchísimas personas. Y también lo interesante de todo esto es que es muy común escuchar que esta enfermedad es una enfermedad crónica y que es progresiva. Es decir, que primero se instaura de manera progresiva y no hay ningún, entre comillas, porque nosotros sí hablamos de un diagnóstico preventivo, pero la mayoría de las personas dicen no existe una manera de saber que vas a ser diabético, sino hasta que tu glucosa empieza a aumentar y cuando ya está más de 126 eres diabético. Pero aparte de todo esto nos dicen que es una enfermedad inevitable. Es decir, que te va a pasar sí o sí si es que tus genes determinan que vas a ser diabético tipo 2. Y es muy común escuchar a personas decir, bueno, es que mis padres o mi mamá o mi papá tienen diabetes tipo 2, muy probablemente yo lo voy a tener. Es decir, casi que nos pintan esta enfermedad como si fuera el envejecer, el envejecimiento, que todos vamos para allá. No, la diabetes tipo 2, y por eso hacemos este capítulo el día de hoy de prevención de esta enfermedad, podemos prevenirla. No es como el envejecimiento de que todos sí o sí vamos a envejecer, sino que es una enfermedad que podemos prevenir, podemos evitar. Y no nos pueden quitar la esperanza de evitar esta enfermedad a pesar de que tengas una carga genética que te predisponga a esta enfermedad, porque claro que es una enfermedad multifactorial donde tus genes afectan, pero tus genes no van a determinar que te va a dar que vas a padecer esta enfermedad sí o sí. Y de hecho, hay muchos estudios que avalan esto que yo acabo de comentar. Es decir, se han hecho muchos estudios a nivel mundial, estudios de prevención de esta enfermedad, y han tenido efectos muy buenos. Es decir, vamos a poner algún ejemplo. Hay un programa que se hizo en Finlandia de prevención de la diabetes tipo 2 y se reportó una disminución de la incidencia de esta enfermedad haciendo cambios en los hábitos alimentarios, en el estilo de vida, hasta de una disminución de hasta el 58%, solamente cambiando la alimentación e introduciendo ejercicio. Incluso en Estados Unidos, en otros, digamos, hablando de otro continente, hablamos de Europa, en Estados Unidos, el programa de prevención de diabetes
logró reducir la incidencia de esta enfermedad hasta un 58%. Y después de que siguieron a estas personas durante 10 años, esta cifra se mantuvo, disminuyó un poco, pero fue significativa y mostró un beneficio del 34%. Es decir, estas medidas de prevención, algunas de las que vamos a hablar ahorita, sirven. Y los estudios lo enseñan y eso es lo que venimos a explicar hoy, que la prevención funciona y hacer cambios en tu estilo de vida y en tu alimentación funciona y te va a ayudar a prevenir esta enfermedad. Hay una cosa muy importante que es que también repetimos mucho, que la diabetes tipo 2 es una enfermedad alimentaria. Y una vez que entendemos por qué ocurre esta enfermedad, básicamente es consecuencia de lo que comemos, podemos prevenirla. Si no entendemos por qué ocurre, no podemos hacer nada al respecto. Pero en la medida de que podemos entender cuál es el efecto que tiene la alimentación, el medio ambiente, los genes, podemos hacer algo al respecto. Y ahí es donde entran los hábitos alimentarios. ¿Qué comes y qué tan frecuente lo comes? Es igual de importante los dos puntos que ahorita Oscar nos va a explicar, pero antes de esto quiero decir que es muy, muy importante entender el efecto que tiene la comida en tu cuerpo y por eso es que hacemos también mucho énfasis en el uso, por ejemplo, del glucómetro. Una vez que nosotros podemos entender, ver y lograr procesar cómo nuestro organismo está procesando, está metabolizando los alimentos, en esa medida vamos a entender cómo funciona nuestro cuerpo y qué alimentación le tenemos que dar para prevenir ciertas condiciones. Entonces, Oscar, te voy a dar la palabra para que nos cuentes un poquito esos dos puntos que ya hemos hablado varias veces de qué tan importante es en la prevención de la diabetes tipo 2 el qué comes y qué tan frecuente comes y cómo podemos utilizar esta información que nos vas a dar, bueno, para empezar a hacer cambios hoy mismo que te puedan ayudar a empezar esa prevención e incluso lograr revertir esta condición. Gracias, Lere. Lo primero que quiero decir ahí, antes de entrar en el punto, y es algo que dijiste, pero no diste en el clavo con esta idea, que sé que la mencionaste uno o dos episodios antes y quiero traerlo otra vez al tapete, es que comentaste el tema genético de que todos vivimos con una carga genética, de que supuestamente estamos condenados a vivir con esta enfermedad. Si nuestros padres, abuelos o otros ascendientes la tuvieron. Y es cierto que heredamos genes, carga genética de nuestros ascendientes, pero hay otra verdad, que también heredamos sus hábitos alimenticios. Entonces, es cierto que puede ser que yo sea una persona con textura delgada porque mi familia es de contextura delgada, pero ¿qué tal si yo soy de contextura delgada también porque mi familia se ha alimentado bien desde hace varias generaciones y eso ha hecho que yo no engorde o que ninguno en mi familia sean obesos por malos hábitos alimenticios? Y al contrario también, ¿qué tal si toda mi familia ha sido gorda porque se alimenta mal y yo estoy pensando en este momento que yo estoy condenado a hacerlo porque me alimento igual que ellos? Entonces, hay que hacer ese llamado de atención que te digo, solo estoy repitiendo palabras tuyas de episodios anteriores, pero me parece que es súper importante hacer énfasis en eso cuando hablas de la parte de la carga genética, porque es una de las cosas más importantes que tenemos que desmentir, Leire, y por eso tratamos de hacerlo todos los días. Entonces, volviendo al punto que donde me diste la palabra, quiero hablar ahora sobre tres cosas que podemos empezar a comer y qué tan frecuente tenemos que alimentarnos como seres humanos. Voy a empezar por el punto de qué tan frecuente tenemos que alimentarnos como seres humanos. ¿Cada cuánto hay que comer? ¿Qué sucede con toda esa información que recibimos de que hay que comer 6, 8, no sé cuántas veces al día, de que tienes que salir de tu casa en la mañana con un bolso lleno de envases llenos de comida porque tienes que parar lo que estés haciendo a las 9 de la mañana para comerte algo, que después a las 12 no tienes que almorzar, sino que tienes que almorzar a media y a la 1 vuelves a almorzar completo? ¿Qué es todo eso? ¿Y cuándo inventamos todo eso? Y te voy a decir la verdad, yo no lo sé, pero te puedo decir, no lo sé con exactitud cuándo inventamos todo eso, pero te puedo decir que todo comenzó, como tú lo vas a decir luego también, con las recomendaciones nutricionales en Estados Unidos. Porque como seres humanos decidimos reemplazar los alimentos que nos daban vida hasta ese entonces, hasta 1977, 1980, decidimos reemplazar esos alimentos por otras cosas
que no formaban parte esencial de nuestra alimentación. Y no porque lo digamos nosotros, sino porque cambiamos los animales que tienen los nutrientes esenciales para los seres humanos por plantas que no tienen nutrientes esenciales para los seres humanos. Simple y sencillamente, y hablando de la ciencia, de la bioquímica, no contienen nutrientes esenciales. Los seres humanos pueden vivir, y lamento a quien no le guste escuchar esto, los seres humanos pueden vivir una vida saludable y longeva sin depender de plantas. Y eso no lo inventamos nosotros, de nuevo, no es una moda, han sido millones de años. Entonces, ¿cuándo empezó esa moda de acelerar el metabolismo para verme delgado? Que si yo como esto, pero me lo como con esto, entonces no me hace daño. Que todos esos inventos empezaron cuando empezamos a retirar de nuestra dieta humana lo esencial, que eran los animales, que nos daban nutrientes y que nos daban saciedad. Cuando los quitamos, pues empezamos a experimentar con una serie de cosas que ya no vienen de los animales, sino que vienen de las plantas y que interrumpen esas señales de saciedad. Por lo tanto, quiero explicar el hambre y la saciedad de la siguiente forma y creo que les va a gustar mucho esta explicación. Nuestro cuerpo, y eso lo sabemos todos, no importa de qué país seas o de qué sexo seas o qué edad tengas, nuestro cuerpo, el cuerpo humano, tiene unos requerimientos diarios de nutrientes. Y por eso las recomendaciones nutricionales están basadas sobre RDA, que son los requerimientos diarios de distintos nutrientes. Por ejemplo, el cuerpo humano necesita ciertos miligramos de vitamina C al día, necesita ciertos miligramos de zinc al día, de vitamina B12, de hierro y así sucesivamente de las distintas vitaminas y minerales. Cuando nuestro cuerpo no recibe eso que necesita y que no es simple comida, sino que son nutrientes, nuestro cuerpo empieza a buscarlos. Nuestro cuerpo necesita obtenerlos. Por lo tanto, si tú te comes un plato de arroz con una pechuga de pollo y una ensalada, te voy a dar un simple ejemplo de que no le estás dando a tu cuerpo hierro, solo por poner un nutriente que no le estás dando allí. No le estás dando a tu cuerpo hierro. ¿Qué va a hacer tu cuerpo a las 2 horas de que te comiste ese arroz con ese pollo y con esa ensalada? Pues va a buscar el hierro y va a buscar junto al hierro la vitamina B12, el zinc, porque no se lo estás dando. Y tu cuerpo no entiende de comida, entiende de nutrientes. Y si no se los das, vas a vivir, como seguramente les pasa a muchos de ustedes, en un círculo vicioso de hambre, porque la comida que metemos hoy día en nuestra boca no aporta saciedad. Si no hacemos correctivo a lo que estamos comiendo, nunca vamos a alcanzar la saciedad y vamos a seguir contando calorías, midiendo porciones y comiendo cada 3 horas para supuestamente mejorar nuestra salud. Pero quiero decirles que todo eso, las calorías, pesar la comida y contar tus porciones, es un invento de la modernidad. Eso no es parte esencial del ser humano. Entonces, brevemente, luego de darles esa explicación y después leeré, si quieres, por supuesto, agregas lo que quieras sobre lo que acabo de explicar. Pero en conclusión, el hambre y la saciedad son las señales que nuestro cuerpo entiende. Y si no le damos nutrientes a nuestro cuerpo, vamos a estar comiendo cada 2 o cada 3 horas porque no vamos a darle los requerimientos que tiene como organismo vivo que es. Y le pasa a todos los seres vivos, no le pasa solamente, no nos pasa solo a los seres humanos. Entonces, para darles ahora 3 alimentos fundamentales que pueden empezar a incluir a partir de ahora en su alimentación, les voy a decir lo siguiente y voy a apoyarme acá para leer un poco porque no me sé esto de memoria. Nuestra recomendación desde Sin Pastillas, y yo lo hemos escuchado varias veces y nos escucharán diciéndolo todos los días si es posible, debes, si quieres cambiar tu vida con la alimentación y revertir la diabetes tipo 2 y otros síntomas crónicos de la modernidad, debes empezar a consumir carne roja, mantequilla y huevos. Y les voy a decir brevemente por qué esos 3 alimentos en particular. Primero, son alimentos milenarios. Los consumimos
desde que la carne, desde absolutamente siempre, desde que no existían ni siquiera las vacas porque no las habíamos domesticado y había animales rumiantes que consumíamos como cazadores. Y los huevos y la mantequilla porque desde que somos seres establecidos en comunidades y tenemos, y tenemos, y hemos domesticado animales, hemos empezado a consumir el huevo y la mantequilla que sale de la leche de la vaca. Estos alimentos han sido parte esencial de los seres humanos durante miles y miles de años. Y no te estoy hablando de la época de Jesucristo, te estoy hablando de los egipcios, de los griegos, de los romanos y de cualquier civilización que quieras imaginarte hacia atrás. Y son alimentos que no los hemos consumido por casualidad, ni porque nos encontramos con ellos, sino porque aportan una riqueza nutricional superior, simple y sencillamente superior a cualquier otro tipo de alimentos. Les voy a leer rápidamente, ya te doy la palabra, Leire, los nutrientes que hay en la carne de res. La carne de res, algo tan sencillo como eso, un ingrediente, carne de res, en la forma que la quieras. La picaña, carne molida, lo que quieras. Hierro hemo, que es el hierro que podemos absorber. Zinc, selenio, fósforo, creatina, carnitina, carnosina, lisina, metionina, triptófano, cisteína, tirosina, vitamina B1, vitamina B2, vitamina B3, vitamina B5, vitamina B6, vitamina B12. Ya les voy a decir algo sobre las vitaminas. Huevos, vitamina B2, vitamina B5, vitamina B12, colina, ácido fólico, vitamina D, calcio, fósforo, selenio, lisina, metionina, triptófano, leucina. Esos que tienen nombres raros son aminoácidos y siempre terminan en ina, la mayoría de ellos. Y la mantequilla, una fuente riquísima y súper completa de algo que se llama vitaminas liposolubles, que se encuentran solamente, fíjense bien, en los tejidos grasos. Y esas vitaminas que se encuentran en esa forma, en esos tejidos, tienen la forma que nuestro cuerpo sabe absorber y utilizar. Entonces, mantequilla, vitamina A, vitamina D, vitamina E, vitamina K2, selenio, ácido butírico, ácido láurico y ácido arquidónico. Araquidónico. Sí, siempre me confundo con esa palabra. Pero fíjense lo que les quiero decir ahora de la mantequilla ya para cerrar. Les mencioné algo de las vitaminas liposolubles, que son las que nuestro cuerpo puede absorber. Fíjense algo. Esas vitaminas, que son la A, la D, la E y la K, están en la mantequilla en la forma que nuestro cuerpo las sabe absorber. No confundas la vitamina K2, que es la que hay en los productos animales, con la vitamina K que te dicen que hay en las plantas, porque esa forma de vitamina K nuestro cuerpo no la sabe absorber. Igual pasa con la vitamina A que hay en los productos animales, que, eh, que es la riboflavina. En, ahorita no sé si es la riboflavina, creo que me equivoqué. Leire, no sé si me puedes No, corregir. no, no, Sí, está ok. bien. Es la forma de vitamina A que nuestro cuerpo sabe absorber y que necesita y no existe de nuevo en las plantas. Lo mismo pasa con la vitamina E y con las formas de vitamina B que también hay nos dicen que hay en las plantas. Entonces, Leire, con esto creo que he hecho una explicación bastante breve pero completa de por qué estos productos, por qué han sido parte de nuestra alimentación durante miles e incluso millones de años. Y quiero que ahora, sé que nos preparaste algo con unas fechas y un contexto, y además tengo la voz horrible y no quiero seguirlo castigando con mi voz, pero ya Leire, te doy la palabra para que sigas la idea. Sí, lo que a mí me parece muy interesante es analizar un poquito más allá de los alimentos, que está muy bueno porque aparte es práctico, les estás dando herramientas específicas y que pueden empezar a aplicar hoy mismo. Aparte de esos alimentos, que explicaste muy bien por qué estamos recomendando incluirlos, y aparte de esos nutrientes, que tú enlazaste muy bien la idea de la densidad nutricional y que ese aporte de nutrientes realmente lo que nos va a aportar es saciedad. Y esto lo uno con la idea que yo les traía para explicar un poquito el tema de las fechas, es entender en la actualidad
por qué el ser humano, por qué comemos tantas veces al día. Es decir, el 90% de las personas comen 10 veces al día. Más o menos, esto significa que una persona común se levanta y empieza a comer y no para hasta que se duerme. Es decir, las 12 horas aproximadas que uno está despierto al día, comemos. El 90% de la población come durante todo el día. Y acá hago un comentario porque a veces no se entiende muy bien qué es comer. Porque a veces pensamos, no, es que comer es sentarte a comerte, por ejemplo, un plato contundente, es decir, un almuerzo. De repente lo típico en nuestros países, una proteína, un pollo, una carne con un poco de ensalada, arroz, plátano, y pensamos que eso es comer. Pero luego, después de eso, a las 2 horas, que me como quizás unas galletitas o después a la media hora me tomo un café con leche, con quizás un poquito de esplenda, un poquito de azúcar, y luego a las 2 horas pico unos pistachos o cualquier fruto seco. Todo eso es comer, incluso lo que tomamos, que no sea agua, por supuesto, quizás café negro, té sin azúcar, todo lo que se salga de esas tres cosas que acabo de decir, café, té y agua, sin ningún aditivo, es comer. Entonces, quizás te acabas de sentir identificado o identificada con lo que te acabo de decir y todas esas veces que te llevas algo a la boca, estás comiendo. Y estás comiendo todo el día, constantemente, todos los días, y eso no es para lo que el ser humano está hecho. Y aquí es donde quiero hacer referencia a algunas fechas. Y es que antes de 1977, y ahorita voy a decir por qué hablo de este punto de corte, antes de 1977, el ser humano comía en promedio unas 3 veces al día. 3, 4 como mucho. Pero lo estándar era que la persona, el ser humano, comiera 3 veces al día, lo que uno conoce como desayuno, almuerzo, cena, quizás. Quizás se llamaba de otra manera, pero pongámoslos 3 veces al día. Después de 1977, el ser humano empezó a comer un promedio de 5 veces al día, que más o menos coincide con lo que tenemos en mente, porque aparte nos han dicho que nos acelera el metabolismo de desayuno, almuerzo y cena, y 2 meriendas entre el desayuno y el almuerzo, y entre el almuerzo y la cena. Y ahí van las 5 comidas. Y luego esto ha ido progresando y en la actualidad los estudios más recientes hablan de que el 90% come al menos 10 veces al día. Y si te pones a pensar, muy probablemente en tu trabajo, que tengas en la persona al lado que quizás tú no, pero quizás la persona que trabaja al lado tuyo, la ves todo el día con unos pistachitos, con un maní, con un cafecito. Eso es comer todo el día. ¿Y qué pasó en 1977? Porque esto di este punto de corte. Bueno, lo que Oscar mencionó anteriormente, en 1977 salieron estas recomendaciones nutricionales en Estados Unidos, que no solamente impactó a lo que estaba pasando en Estados Unidos, sino a nivel mundial. Y estas recomendaciones lo que nos dijeron fue, vamos a aumentar el consumo de carbohidratos. De hecho, no es aumentarlo, es que obligatoriamente teníamos que, eso fue lo que nos dijeron, teníamos que incluir en el plato un 60% de carbohidratos refinados de paso, porque agregaban acá los cereales, agregaban panes integrales, una cantidad de cosas, y nos dijeron disminuyan las grasas, y lo pusieron en esta pirámide nutricional, lo pusieron arriba, es decir, lo que teníamos que evitar es lo que estaba arriba en la punta, y ahí estaban las grasas, y como consecuencia de esto, porque claramente si aumentamos los carbohidratos, disminuimos las grasas, un poco lo que Oscar explicaba a nivel nutricional y a nivel de saciedad, vamos a tener que, en consecuencia, comer todo el día. Y aparte nos dijeron, esto te va a hacer más saludable porque te va a acelerar el metabolismo, vas a adelgazar haciendo esto, come cada 2 horas. Despiértate a las 6:30, comete una porción de fruta, a las 9 desayunas, a las 12 picas algo, a las 2 y así. Entonces, ¿qué pasa? Esto no es consistente con nuestra evolución y esto no te va a volver más saludable. De hecho, todo lo contrario. Si comparamos un poco los números de en qué momento de la historia empezó a aumentar notablemente, como empecé diciendo, la diabetes tipo 2 coincide con estas recomendaciones nutricionales. 1980, 1990 fue cuando vemos ese aumento exponencial de la incidencia de diabetes tipo 2 y de obesidad. Entonces, esto no tiene por qué significar, no tiene que ser causal, pero sí lo es, porque después salieron una cantidad de estudios que revelan que sí es causal. Cuando cambiamos nuestra forma de comer, alrededor de 1980, nos volvimos una sociedad con sobrepeso, obesa y la incidencia de diabetes tipo 2 se cuadruplicó en cuestión de ni siquiera una generación. Esto nos lleva a pensar muchas cosas y empezar a pensar qué es
qué tan importante es lo que comemos y cuándo lo comemos. Y una vez que podemos hacer cambios en estos dos aspectos de nuestra vida, vamos a poder prevenir esta enfermedad entendiendo el impacto que tiene la alimentación en nuestra salud y qué tan frecuente lo comemos, que es igual de importante que comemos. Y por último, cuando estábamos preparando esto, salió un tema que a mí me pareció muy interesante, que es que cuando uno está enfermo, cuando uno tiene gripe, cuando uno no se siente muy bien, no te da hambre. No sé, Oscar, tú, por ejemplo, que tienes gripe en este momento, muy posiblemente veas que el apetito cambia. Y aquí nos damos cuenta de lo importante que es respetar esas señales que tu cuerpo te da, porque tu cuerpo no te da esa señal porque no sabe qué está pasando, no, todo lo contrario, tu cuerpo te está dando esa señal porque tu cuerpo necesita reparar los daños que está ocurriendo, Oscar, en tu caso quizás con un virus, y necesita un tiempo de poder resetear y poder renovar esas células. A lo que voy con este comentario es que hay muchas de las bases de esta enfermedad, de la diabetes tipo 2, que se resuelven volviendo a lo que es el origen del ser humano y esas señales que son señales químicas, que son señales que vienen de nuestro cerebro, que nosotros mismos hemos alterado con lo que comemos, que sale de una máquina, tal cual Oscar lo contaba, que estos alimentos que nosotros les estamos diciendo que empiezan a incorporar son alimentos completos, son alimentos que la naturaleza nos da, muy diferente a lo que abunda en los supermercados cuando vamos desde aceites vegetales, que son aceites que salen de una máquina, hasta toda esta cantidad de harinas y ultra procesados, porque no son ni procesados, son ultra procesados con una cantidad de aditivos y de ingredientes que van poco a poco dañando nuestra salud. Y con eso, Oscar, no sé si quieres agregar algo más y Simplemente, ya creo que podemos. simplemente despedir ya el episodio. Al final nos vamos a quedar en Instagram respondiendo algunas preguntas, pero para despedir ya oficialmente el episodio que luego va a quedar grabado en YouTube y en Spotify, quiero decir, como siempre les decimos, normalmente lo hace Leire, pero lo voy a hacer yo esta vez, que si lo que tú estás haciendo te funciona, continúalo haciendo. Realmente te felicitamos si la forma como tú te alimentas hasta ahora es algo que te tiene conforme y contento, pero si hasta ahora has intentado muchas cosas que no te han dado resultados y que han hecho que tu salud venga en caída libre con el paso del tiempo, pues quizás sea momento de escuchar, que hoy en día, gracias a Dios, escuchar es gratis, no hay que pagar para escuchar muchas cosas que están disponibles en las redes sociales. Escucha lo que creas que tiene más sentido, lo que tiene más lógica y trata de hacer cambios progresivos en tu salud para empezar a ver resultados. Porque si sigues haciendo lo mismo que has fallado, no vas a ver un cambio importante, que es lo que necesitas si estás enfermo. Porque si tú naciste saludable, no es normal que hoy tengas diabetes tipo 2, porque tu cuerpo no nació con diabetes tipo 2. No es una enfermedad con la que naciste condenado a vivir. Entonces, si lo que haces te funciona, continúa. Si no, es momento de empezar a escuchar para cambiar de estrategia porque tu familia te necesita, te quiere saludable y debes estar ahí para ellos. Entonces, Leire, ¿te parece si revisas algunas preguntitas por ahí a ver cuál? Sí. Ok. Si quieres, cierra la grabación como quieras. No olvides dejar una reseña a este podcast en la plataforma que hayas decidido escucharlo. También estamos a tus servicios en nuestras redes sociales, principalmente en Instagram a través de @vivesinpastillas. Recuerda, estamos comprometidos con tu salud.